que es la siguiente. Todas las políticas neoliberales, el neoliberalismo no es más que una reacción de clase, de las clases dominantes frente a las clases subalternas. El neoliberalismo no es otra cosa que la lucha de clases desde arriba frente a los de abajo. Pero, ¿qué es lo que han conseguido los neoliberales? Romperle la columna vertebral al movimiento obrero y hacer que los salarios, en estos años de crecimiento en España, creciendo el doble de la media europea, los salarios apenas se han podido recuperar cada año la inflación. Es decir, los salarios reales no se han incrementado nada más que mínimamente. Pero a su vez, en el montante global de lo que se reparte cada año, que es la renta, vemos que los salarios, pasando de 8 o 9 millones de trabajadores a 18 millones y 20 millones de trabajadores que están trabajando en España, los salarios de la renta nacional no han hecho otra cosa que bajar, no han hecho otra cosa que perder peso en la renta nacional. ¿Qué es lo que hay detrás para los trabajadores del endeudamiento? Unos salarios tendencialmente bajos, que no permiten recuperar el coste de la vida y que hacen que los trabajadores de esta época de bonanza apenas se han conseguido recuperar un poco el coste de la vida con sus salarios. Pero la renta nacional, es decir, lo que se llevan los trabajadores y lo que se llevan los empresarios, no ha hecho nada más que crecer a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores, habiendo aumentado la fuerza de trabajo de 9 o 10 millones de trabajadores a 18 o 20 millones que han estado en España ocupados hasta la crisis del 2007. El problema que hay ahí es muy simple. La misa, que ya me he pasado 500 pueblos. El tema es el siguiente. Es que en el capitalismo lo que se produce en el capitalismo se tiene que consumir y alguien lo tiene que consumir. ¿Qué ha ocurrido? Que la agresión frente a los salarios en gran parte se ha conseguido ¿cómo? Financiarizando la economía y dándole a los trabajadores capacidad de endeudarse. Pero fijaros lo que es, lo que algunos autores llaman la expropiación financiera. Fijaros qué mecanismo tan perverso. La banca os da crédito para que compréis un piso que a su vez están sobrevaluados y os hipotecan el resto de vuestra vida. Es decir, la banca tiene el negocio del siglo, porque como trabajador tu salario tendencialmente no crece. Es decir, que la productividad crece más que el salario y que al final la parte del león se la llaman los ricos. A su vez los ricos, a través de la banca, os venden pisos, os endurecen con los pisos y una parte de vuestra capacidad adquisitiva se la llevan pagando los intereses de los pisos y de la hipoteca. Es decir, os explotan en la fábrica el trabajo y os expropian por el capital financiero. Ese es el mecanismo que ha permitido el crecimiento económico que hay en este país en estos años y que ha llegado a su fin. Y como decía Pepe, y definitivamente termino, tenemos una opción clara y diáfana, que la podéis entender o no, podéis asumirla o no. Es muy simple. En esta salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo, que es donde estamos, por lo que ya hicimos la huelga general, en esa salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo es incompatible el capitalismo de esta crisis con los derechos sociales, sindicales y hasta políticos de los trabajadores. Y eso es un enorme problema. No hay margen de maniobra. No, o ellos o nosotros. Es decir, o ellos conquistan o nosotros conquistamos. Nosotros lo defendemos o nosotros luchamos. Esa es la gran alternativa. Por eso, de la crisis, ¿qué surge? Pues de la crisis surge una necesidad. ¿Quién va a representar a los millones de trabajadores que ayer se presentaron a la elección? Porque puede ocurrir lo siguiente. Tenemos una derecha de verdad, dura, poderosa, cada vez más de derecha. Una socialdemocracia sin norte, que está disputándose el voto a la derecha en el territorio de la derecha. Y por otro lado, una izquierda fragmentada y débil y un sindicato a la defensiva. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza? ¿De dónde vamos a sacar la energía
¿Por qué? Porque es algo que las crisis demuestran siempre del capitalismo, que no hay salida económica a las crisis. Las crisis son todas políticas. Y por tanto, en algún momento, los que ayer se manifestaron, los que ayer lucharon, tendrán que saber que esas luchas son muy importantes, pero al final es la política la que define. O entramos en la construcción de una fuerza de izquierda alternativa, seria, poderosa, capaz de disputarle la hegemonía a la derecha y a una socialdemocracia de derecha, o tendremos enormes dificultades nosotros y los que vienen detrás. Gracias.